Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La construcción de viviendas sociales tiene una larga historia que se puede rastrear hasta principios del siglo XX, cuando se promulgó la Ley de Habitaciones Obreras. Ya en la década de los 40 comenzó la entrega formal de terrenos, aunque fue en los años 60 y 70 cuando se intensificó la política de operaciones sitio, que entregaba espacios urbanizados para que las familias autoconstruyeran sus viviendas. En este periodo también se realizaron grandes proyectos habitacionales en Santiago como Villa Portales, la Villa Frey y San Borja. Y en los últimos 30 años se han construido cerca de 2,5 millones de viviendas sociales en Chile. ¿Por qué la importancia de estos datos? Porque todos estos barrios hoy requieren una regeneración integral. Este fue el punto central que unió a profesionales de México y Chile para trabajar en un proyecto que hoy da vida al libro Reflexiones en torno a la regeneración de barrios en América Latina. Mónica Bustos, responsable del proyecto de cooperación Chile-México y académica del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile, nos acompañará en este episodio para hablar del futuro, de la recuperación de la ciudad, de cómo disminuir la vulnerabilidad urbana y potenciar la justicia social. Bienvenida, Mónica, qué gusto tenerte aquí para conversar de nuestros barrios y no solo de Chile, sino también de México en contexto de América Latina, un tema que se viene, yo creo, sobre todo ahora para este mes de marzo, que estamos viendo hartas obras por hartos lados, se viene como anillo al dedo porque estamos todos queriendo volver a tener esa ciudad que había antes del estallido. Bueno, y además que ha crecido Santiago y otras ciudades explosivamente en los últimos años por diversas razones, migraciones de afuera y migraciones internas también. Así que felices de que hayas aceptado esta invitación del Museo Histórico. Bueno, muchas gracias por la invitación y efectivamente hablar de regeneración hoy día es un tema absolutamente necesario, que yo creo que recién estamos comprendiendo que es un tema que constantemente debemos atender y que hoy día llegó para quedarse. Ay, me gusta eso, que no sea algo pasajero nomás. Cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa? Porque sé que la publicación es como la punta del iceberg de un trabajo que venían haciendo hace años. Bueno, a ver, hay un fondo de cooperación internacional que promueve la Agencia de Cooperación Internacional ACCID, y nosotros como Instituto de la Vivienda hicimos alianza de la Universidad de Chile, hicimos alianza con el Instituto de Investigación para el Desarrollo francés y invitamos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo chileno y a la SEDATU, que es como el símil en México, a ser parte de este proyecto. Y el proyecto se llamaba Regeneración de Barrios y Conjuntos de Vivienda Social Deteriorados como herramienta para disminuir la vulnerabilidad urbana y potenciar la justicia social. El objetivo que tenía este proyecto, ¿no?, que postulamos y que nos adjudicamos, es potenciar la gestión pública y la gestión de políticas públicas, ¿ya? Generando como un intercambio de metodologías de intervención en conjuntos de vivienda social deteriorados en ambos países, ¿ya? Decir que en este sentido Chile tiene una característica en el contexto latinoamericano, yo diría, que como que ya desde el año 2006 hemos comenzado a abordar programas y políticas de intervención para atender el parque habitacional construido por la propia política pública y que se ha comenzado a deteriorar, ¿ya? Es un parque habitacional que en algunos casos se construyó de mala calidad, como podemos... Claro, es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Son estos conjuntos de los 80 y de los años 90, ¿no? Sin embargo, los programas que ha diseñado Chile han tenido un impacto mucho más grande y ha llegado a atender barrios de los años 50, de los años 60, operaciones sitio, también algunos barrios patrimoniales, incluso
más antiguos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Chile desde el año 2006 empieza como un recorrido en materia de regeneración de estos conjuntos construidos por el Estado, que en el caso de México empieza a ser como una cosa paralela, pero para bien y para mal, México a principios de los 2000 también tuvo una producción muy cuantitativa y de baja calidad, como fue la nuestra en los 80 y en los 90, y ellos entonces empiezan el deterioro también, hoy día están en pleno deterioro y por lo tanto están en una incipiente creación de programas para abordar el deterioro y en el caso de México aún más grave, el abandono de muchas de las viviendas que han sido construidas por las políticas públicas y por el Estado. Entonces, de ahí que Chile y México sean bastante representativos en la región latinoamericana respecto a atender barrios formales, diríamos, ¿no? Porque no estamos hablando de campamentos, de toma o de asentamientos informales, estamos hablando del deterioro de barrios construidos por la propia política pública. Aquí, bueno, hay tanto que quiero saber yo, sobre todo esto que haces énfasis en los 80 y 90, bueno, las casas Chuy, por ejemplo, que yo creo que se quedaron ahí como en la retina para siempre, pero hoy día vemos, no sé, yo suelo pasar por la ladera del río Mapocho en Lo Barnechea, donde se construyeron hace poco ahí vivienda social con paneles solares, o sea, es totalmente distinto a lo que a lo mejor se quedó en nuestra mente. Pero ahí no sé si manejas tal vez alguna cifra de cuántas viviendas sociales se construyen al año o tenemos en total, o para hacernos como alguna idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Mira, es que es bien relativa la respuesta, ¿no? A ver, se dice que durante los 80 y los 90 se llegaron a construir más de 1 millón de viviendas sociales de baja calidad, de bajo estándar, constructivo y además espaciales. Eso quiere decir que las viviendas tenían muy poca superficie, pero además viviendas que no tenían ciudad, ¿no? Que yo creo que eso es incluso mucho más grave. En el ¿A qué se refiere ese concepto? Se refiere al hecho de que son viviendas localizadas muy lejos de centros de equipamientos y de servicios, donde hay una homogeneidad social también, ¿no? Eso quiere decir que hay mucha concentración de vulnerabilidad, de pobreza, de bajos ingresos, donde además son pequeñas ciudades dormitorios donde no tiene acceso a servicios de salud, de comercio, de fuentes laborales, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, todos estos hechos concentrados empiezan a generar el deterioro de la ciudad, ¿ya? Ahora, es importante decir que la política pública comienza a cambiar ya a partir de la década del 2000, ¿no? O sea, no sé si a propósito de estos grandes temporales que hubo en el año 97, que dejaron en evidencia como la mala calidad de las casas Copeva, que se le ha... También, cierto. Son como las más reconocidas mediáticamente, ¿no? Efectivamente, el ministerio entra en un proceso para mejorar la calidad de las viviendas, ¿no? Tratando de que arquitectónicamente, pero también en términos urbanos, ir mejorando, ¿no? Y sería injusto decir que la vivienda que se construye hoy es igual a la vivienda de los 80 y de los 90, porque se han hecho muchos esfuerzos, ¿ya? Pero bueno, respecto al tema de la cantidad, es difícil decirlo, sobre todo porque íbamos a una baja, yo te diría hasta el año 2015, y hoy día, lamentablemente, estamos hoy día en un nuevo contexto de emergencia habitacional, donde se ha repetido mucho el número de 650.000 viviendas de déficit. El gobierno del presidente Gabriel Boric comprometió construir 250.000 viviendas en el periodo de su mandato. Un montón. Pero sí, ahí vamos a ver si lo logra. La verdad es que es bastante difícil. Súper desafiante, 250.000 casas, o sea, wow. Es muy, muy difícil. Bueno, sí. Departamentos, viviendas es la... Viviendas, claro, viviendas, porque además hoy día hay una vara mucho más alta respecto a lo que se entiende por una vivienda, ¿no? O sea, la vivienda no debe ser entendida en ningún caso
como el techo y sus recintos, ¿no? Una cocina, un baño, un dormitorio, ¿no? Sino que la vivienda debe ser entendida desde como la posibilidad de tener acceso a la ciudad, es decir, tener un entorno amable, tener plazas, tener parques, tener comercio, tener donde llevar a tus hijos al colegio, tener seguridad, ¿no? En todo sentido, en el sentido de accesibilidad universal, en el sentido de la delincuencia. Entonces, todos estos elementos son los que constituyen el acceso a la vivienda urbana, y si no tienes eso, no necesariamente estás cumpliendo con lo que se propone en la política pública, ¿no? Entonces, no es tan fácil llegar y poner cifras y construir, sobre todo porque los estándares nuestros en Chile han ido cambiando. Claro, son altos y sobre todo que llama mucho la atención a la gente de afuera es que tienen que cumplir estándares sismo resistente, entre otras muchas cosas. Exactamente. Así que se van subiendo los costos. Volvamos a este trabajo con México. Tú decías, bueno, ganan estos fondos, ¿y de qué se trataba? ¿De ir a investigar, de reparar, regenerar estos barrios? Cuéntanos cómo han sido estos paso a paso. Bueno, ambos países, ambos ministerios están trabajando con múltiples programas que ya con equipos en el territorio están abordando el deterioro. Por lo tanto, nuestra misión en realidad no era ir a trabajar directamente a los barrios, sino que más bien nuestra misión era generar un intercambio de metodologías de programas de regeneración urbana, ¿ya? Entonces, como que nosotros como cuerpo académico de la Universidad de Chile lo que hacíamos era trabajar con el Ministerio de Vivienda. El Instituto de Investigación del Desarrollo trabajaba con México y la idea era que los profesionales se fueran conociendo y fueran intercambiando el trabajo realizado con el desafío de mejorar las metodologías. Y aquí, si me dejas hacer como un paréntesis para decir de qué estamos hablando cuando hablamos de regeneración urbana, creo que es muy importante decir que la idea de regeneración urbana es una idea que ya surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Con esta idea de la transformación de las ciudades, ¿no? Es decir, en ese minuto post-revolución industrial estaba la idea de que la ciudad fuera más funcional, ¿no? Entonces se empezaron a construir vías para los trenes, para el ferrocarril, para el automóvil, pero además con la migración campo-ciudad se generaron un montón de problemas de habitabilidad y de hacinamiento. Hubo muchas epidemias y tal. Entonces, de alguna manera, hubo que iniciar ciertas políticas que abordaran también el alojamiento, que abordaran desde una perspectiva higiénica la ciudad, y en cada una de estas transformaciones que se hacía en la ciudad, podríamos decir que estábamos actuando bajo esta idea de regeneración urbana, ¿ya? Y así han habido distintos momentos durante el siglo XX que hubo distintas transformaciones de la ciudad, incluso se llegaron a demoler conjuntos habitacionales completos porque como que eran el lugar en el que se concentraban todos los males de la sociedad, ¿no? Bueno. Sin embargo, diríamos que desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI aparece esta noción de regeneración que es la propiamente tal que hoy día se usa tanto, ¿no? Y diríamos incluso que se usa para todo. Pero cuando hablamos de regeneración hoy día, no hablamos necesariamente de demoler, hacer tabla rasa y construir algo nuevo, sino que hablamos de rescatar algo que nos hace sentido y rescatarlo además con participación ciudadana y con una mirada integral, ¿ya? Esto quiere decir que cuando hablamos de regeneración hablamos también de una idea de integralidad, al decir, mira, va a tener participación ciudadana, vamos a hacer intervenciones que sean sostenibles en el tiempo, vamos a atender también el trabajo colaborativo, es decir, vamos a generar también una economía a los territorios, es decir, la regeneración no se trata solamente de una dimensión física, de arreglar algo para que no esté malo, feo. Qué importante eso. Sino que hoy día utilizamos la noción de regeneración desde el punto de vista de entenderla como una acción integral en los territorios, es decir, le estamos pidiendo todo a la regeneración, ¿ya? Entonces, desde esa base,
Todos los programas de regeneración que hoy día están, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, han apuntado como base a que tengan participación ciudadana. ¿Ya? Hoy día las decisiones no las toma el Estado unilateralmente, sino que desde los diseños que se hacen en los barrios, desde las soluciones que se entregan, se hacen con los ciudadanos, con los propios habitantes, porque eso además te aseguraría una sostenibilidad en el tiempo. Por supuesto. Sin embargo, esto es muy difícil, ¿ya? Imagínate, es muy complejo porque además ahí nos lleva la idea de trabajar con otros ministerios, porque no todos los problemas de los barrios los resuelve el Ministerio de Vivienda. Claro, hay muchas cosas ahí de por medio, seguridad, salud, en fin. Transporte, educación, ¿no? O sea, para que tengamos barrios integrales necesitamos a los otros ministerios. Entonces ahí es donde hay una dificultad. Y al mismo tiempo, en materia de gestión urbana, también las propias burocracias del Estado, las propias relaciones con los vecinos, con los ciudadanos, hay ciertos estándares, o sea, todo ese tipo de cuestiones genera complejidad en las intervenciones, entonces la idea del intercambio con otros profesionales de distintos países tenía por objetivo compartir experiencias, intercambiarla y realizar aprendizajes para que los propios países pudieran mejorar sus modelos metodológicos y de gestión en materia de regeneración de conjuntos habitacionales de vivienda social. Entonces, por ahí va la idea de este intercambio. Y así hicimos distintos tipos de actividades. ¿Y tomaron ciertos barrios en concreto para llevarlos como ejemplo y intercambiar? Claro, en el caso de Chile, nosotros tomamos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a partir del programa de recuperación de barrios que se crea en el año 2006, empieza a tener una cantidad de aprendizajes bien significativos, ¿ya?, que hace que empiecen a surgir programas que son mucho más específicos en materia de regeneración. Por ejemplo, el programa de regeneración de conjuntos habitacionales, que de alguna manera viene a atender conjuntos que tienen un nivel de deterioro o problemáticas de deterioro mucho más complejas. ¿Ya? O sea, de pronto la morfología de los conjuntos es compleja, por lo tanto, efectivamente se requiere de planes maestros donde a lo mejor hagamos una demolición puntual para poder abrir una calle, por ejemplo. Entonces, se trata de casos mucho más complejos que no los que necesariamente atiende el programa de recuperación de barrios, ¿ya? Por otro lado, tenemos también el programa de microradicación, que es un programa relativamente nuevo que busca trabajar y densificar y mejorar la habitabilidad de cada uno de los lotes que hay en muchas poblaciones que son producto de operaciones sitio. Ya esto quiere decir que en muchos casos se les entregó solamente el lote, estamos hablando de los años 50, los años 60, se les entregó solo el lote, o en algunos casos una primera etapa de la vivienda, pero luego el resto la gente fue autoconstruyendo, nacía una guagua, hacían una ampliación, etc. Entonces, en base a eso, hoy día hay muchas familias que tienen muchos problemas de habitabilidad, además de que los terrenos, al ser como más grandes, van acogiendo distintas generaciones de una misma familia. Más familias. Exactamente. Entonces, el programa lo que ha hecho es, de alguna manera, construir 3 viviendas o 2 viviendas en un mismo lote, ¿ya? Y por ahí incluso hay un eslogan que dice juntos pero no revueltos, ¿no? Entonces, como que ese fue otro de los programas que atendimos, trabajamos ahí con el barrio La Faena, y también trabajamos con el programa de mejoramiento de viviendas y barrios, que trabaja también la atención de los espacios comunes, del mejoramiento habitacional, y en ese caso trabajamos con la población El Olivar, que está en Viña del Mar, ¿no? Y que estuvo muy cerquita de los incendios, claro.
resultados. Y en el caso del programa de recuperación de barrio, trabajamos en el barrio La Victoria, en Rancagua, y en el de criticidad que te comentaba de regeneración, trabajamos con el barrio Marta Brunet, que está en Bajos de Mena. Interesante. Bueno, además que no solo Santiago, sino en diferentes partes de Chile, que a veces solo miramos lo que ocurre aquí en la capital. Y en el caso de México, porque no sé, yo me imagino México así como un panal de abejas, así lleno, porque es una ciudad donde viven, si no me equivoco, cerca de 20 millones de personas y todo el país es muy poblado. No sé, me imagino que allá también han tenido unas propuestas interesantes para resolver las cosas. ¿Qué han aprendido de México? Yo creo que México va un poquito más atrás en la maduración, yo diría, de su metodología, pero yo creo que un aprendizaje muy importante de México, bueno, primero decir que el problema en México es terrible, Claro. Es realmente complejo. Primero que nada, por la dimensión de la ciudad, ¿ya? O sea, imagínate las ciudades en México, son enormes, ¿ya? Eso es como una primera dificultad. El tamaño de los barrios también es enorme, o sea, es muchísimo más grande que los barrios que se construyeron en nuestras ciudades, particularmente en los 80 y en los 90, que son barrios mucho más chicos que los que se construyeron en los 60 y en los años 70, o sea, la dimensión es distinta. Y yo creo que la problemática de falta de ciudad en México es mucho más compleja, pero yo creo que una cuestión importante que tiene México es que los procesos administrativos como que logran ser mucho más eficientes y mucho más rápidos, ¿ya? Por ejemplo, fuimos a conocer cuando hicimos el intercambio y viajamos con los profesionales a México y los mexicanos también vinieron a Chile, fuimos a conocer lo que denominan las utopías, ¿ya? Y las utopías consisten en centros comunitarios, ¿ya? Donde se abastece de todo a los habitantes de un determinado sector y tienen desde piscinas, talleres para el adulto mayor, áreas deportivas. Mira, pero hay mucho, son distintas y se llaman utopías, uno las puede buscar en internet, y llama la atención que si se construyeron de una manera tan rápida y funcionan así como... Entonces, esa rapidez de la gestión yo creo que es algo que tenemos que aprender. Ahora, es importante decir que aquí hay un impulso, ¿ya? Digamos, político de cuando gana la coalición de gobierno, que hoy día está también en el gobierno en un determinado municipio, y que se ha sostenido en el tiempo. Entonces yo creo que habría que ver qué pasa cuando cambia el gobierno municipal y el gobierno nacional, porque ahí es donde yo diría que Chile tiene un punto a su favor, y es que yo creo que hay algo interesante en Chile que nuestras políticas en general han tendido a mantenerse en el tiempo, y eso yo creo que es algo positivo también, ¿no? O sea, hay un relato de la política pública que se va mejorando, a veces tiene avances, retrocesos, pero en el fondo, cuando han cambiado los gobiernos, no se deshace el programa de recuperación de barrio, o no se deshacen los distintos programas, se perfeccionan, se hacen modificaciones, algunas resultarán buenas, otras malas, pero hay una lógica de política pública que se mantiene en el tiempo, y yo creo que eso también es positivo en el caso chileno. Sí, yo creo que eso es lo que admiran otros países de América Latina, que aquí las cosas tienen continuidad y no se acaban, no, al menos no todas, según cambia el gobernador, el alcalde o la presidenta. De hecho, si me dejas aprovechar de hacer como un reconocimiento a los profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque realmente yo creo que además de ser funcionarios públicos, ¿no? Que tienen una mirada técnica respecto al actuar en el territorio, a la toma de decisiones, al diseño de la política pública, yo diría que estamos hablando de profesionales que tienen un nivel de reflexión altísimo. Muchos de estos profesionales además tienen formación mucho más allá de la universidad, ¿no? Tienen formaciones de posgrado, ¿no? Y entonces hay un nivel, hay un acervo de reflexión en los profesionales del ministerio que yo valoro y reconozco, ¿no? O sea, creo que eso
hace que también, de alguna manera, como que cada vez que se implementan políticas en nuestro país, de verdad que detrás hay un proceso de reflexión bastante importante, que se cruza posteriormente con la cuestión política, ¿no? Por eso también a veces hay cuestiones que no nos gustan, pero decir que efectivamente los profesionales tienen un nivel de reflexión bastante importante y una mirada crítica significativa. Así lo estaba viendo yo en YouTube, que vi la presentación del libro, de esta publicación, donde vi ahí a algunos de los arquitectos que justamente mencionan, y que uno a veces se quedó con miradas muy del pasado respecto a la vivienda social. Volviendo a los aprendizajes, o luego de esta experiencia de mirar allá las cosas administrativas, y yo lo que menos hubiera pensado, pensaría que en México hay mucha burocracia y todo es más lento por lo mismo, por la cantidad de personas. Así que es una sorpresa esto que nos dice. Mucho que aprender. Hay mucha movilidad profesional, que eso también es claro. Que tiene que ver con la política, ¿no? Y en ese sentido, creo que en Chile aún nos salvamos de esa cuestión, ¿no? Sí, pues eso da continuidad también a los proyectos. ¿Cómo entonces ahora seguir trabajando en la regeneración de barrios después de esta experiencia de mirar, esto pudiéramos hacerlo así, mira, ya lo hacen así? ¿Con qué se quedan? Mira, lo que pasa es que es bien importante. Yo creo que a través del ministerio y de todos estos programas que yo te decía han ido madurando en el tiempo, yo diría que primero que todo Chile comprendió que la regeneración urbana no es una cuestión del momento que llegó a propósito de las casas Copeva y que ahí nos dimos cuenta de lo que había pasado en los 80 y en los 90 y que había que atenderlos, mejorarnos e irnos, ¿no? Sino que ahí nos dimos cuenta que es una cuestión cíclica, que hay que volver en el tiempo, ¿no? Y que de alguna manera el Estado tendría que estar permanentemente atendiendo los conjuntos habitacionales que él mismo ha construido, ¿no? O sea, volver cíclicamente e intentar también de que los barrios no caigan en el deterioro. Dicho eso, es importante señalar que una cuestión que, antes de decirte como los aprendizajes, es importante decir que hoy día ha sucedido algo, que estamos en una crisis habitacional que como que podríamos decir, no la vimos venir, ¿no? Como el estallido, ¿no? O sea, como de verdad que el ministerio está desde el año 2006 en un camino que ha ido aprendiendo, mejorando en materia de regeneración urbana, y de pronto íbamos ahí súper bien, incluso abordando también la idea de los campamentos, ¿no? De erradicar los campamentos, etcétera, y de repente estamos en una crisis habitacional, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que de alguna manera como que la regeneración como que pasó a un segundo plano de interés. Claro, ya no es lo urgente. Exactamente, y me preocupa porque he visto florecer, no solo del ministerio, sino que de muchos académicos, de los que están metidos en los temas urbanos, he visto florecer nuevamente la dimensión cuantitativa, ¿no? Nos faltan 650.000 viviendas, nos faltan tantas en el norte, en el sur, por región, por comuna, por género, o sea, tenemos los datos a flor de piel, pero a mí lo que me preocupa es que no cambiemos el relato respecto de lo que sucedió en los 80 y en los 90, ¿ya? Y desde ese punto de vista, creo que es muy importante que el relato en materia de déficit cuantitativo sea entenderlo desde el déficit cualitativo, donde podríamos encajar la regeneración urbana, ¿no? Entonces, de alguna manera que haya un diálogo entre la cantidad, la falta de vivienda y la regeneración urbana, es decir, regeneremos la ciudad y ahí vamos dotando de viviendas, de las viviendas que nos faltan, ¿no? Porque la regeneración es una oportunidad para densificar la ciudad, ¿no? Y ahí a lo mejor incorporar más viviendas, ¿no? La regeneración es una oportunidad para generar continuidad urbana, donde hay vacíos urbanos, y entonces ahí construir viviendas o a lo mejor construir ciertos equipamientos que podemos identificar que faltan. Entonces, yo creo que hablar de déficit habitacional hoy día hay que hablarlo desde la regeneración urbana. Eso por un lado.
Por otro lado, creo que es muy importante entender que no basta con cumplir con una cantidad de viviendas, ¿ya? Sino que tenemos que construir ciudad. Por Si no supuesto. construimos ciudad, si no construimos ciudad, el deterioro, o sea, va a volver a pasar exactamente lo que nos ha venido pasando, ¿no? O sea, que solamente tenemos vivienda, ¿no? O sea, que la gente no siente identidad por sus territorios, que no hay un diseño urbano, un diseño de la morfología, ¿no? Si no hay ciudad, vamos a volver al deterioro por mucho que hayamos diseñado la vivienda de manera participativa, que la vivienda tenga mejores estándares, ¿no? Que no se lluevan, que tengan buena aislación térmica. Como que de alguna manera uno podría decir, nada de eso va a servir si no tenemos ciudad. Y si seguimos con los patrones de segregación urbana donde tenemos concentradas a las familias de menores ingresos. ¿Ya? Eso creo que... Y cuando decimos que tenemos que construir ciudad, creo que es muy importante entender ahí dos dimensiones de la gestión pública que tienen que ver, una, con la multiescalaridad o interescalaridad, es decir, no podemos observar solamente la vivienda, sino que tenemos que observar los entornos barriales, los entornos urbanos y los entornos que tengan que ver como con esta dimensión mucho más metropolitana o territorial, ¿no? De dotación de servicios, de equipamiento, etcétera. Y de ahí aparece la próxima derivada que tiene que ver con que hay que entender el trabajo en la ciudad y la regeneración urbana multidimensionalmente. Y esto nos lleva a entender que hay que entenderla desde los distintos sectores y desde los distintos actores, ¿no? O sea, aquí el trabajo del ministerio no puede ser solamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tiene que haber un diálogo con otros ministerios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Y finalmente, creo que es también comprender que nuestro principal propósito es que haya participación de las personas. ¿Quién más que los propios habitantes son los que entienden lo que se tiene que hacer en sus territorios? Claro, ellos son los que viven ahí todos los días. Y que padecen la ciudad, Así ¿no? es. Entonces, en el sentido de si nosotros no trabajamos con ellos, todo lo que hagamos no va a tener sentido, ¿no? Entonces tenemos que tener políticas públicas que tengan esta participación ciudadana de una manera real y efectiva, no solamente como un check por cumplir, porque hoy día el mandato y porque hoy día sí a nivel global y a nivel internacional se dice que tiene que ser, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay algunas luces respecto al tema de cómo seguir trabajando con la regeneración urbana. Muchas personas nos preguntamos, lo digo por lo que he escuchado, por el boca a boca, por las conversaciones de sobremesa. Hoy día, por ejemplo, el centro de Santiago y de otras grandes ciudades se ha ido despoblando por muchas razones, ya sea luego el estallido, porque ya muchas oficinas ahora se trabaja online, por temas de seguridad. ¿Cuándo vamos a ir poblando estos lugares que se han despoblado y que tienen salud, tienen educación? En el fondo vamos creciendo hacia afuera, alejándonos de esto que nos hace la vida más fácil, que no haya que transportarse tantas horas para ir y volver. Y están ahí, esos lugares vacíos. Súper interesante tu pregunta, porque ahí me lleva nuevamente a la reflexión que te hacía, ¿no? De cómo cambiar el relato del déficit habitacional en el sentido de decir, la regeneración la podemos mirar desde la atención de los conjuntos habitacionales construidos por el propio Estado, pero también la podemos observar desde la obsolescencia de tejidos tradicionales, ¿ya? Eso quiere decir las áreas interiores de la ciudad. Y fíjate que esto es un tema que no solamente está en Chile o en Latinoamérica, ¿no? Es un fenómeno a nivel global, ¿ya? E incluso también aquí aparece el fenómeno de los procesos de desindustrialización. ¿Qué quiere decir esto? Industrias que cuando se implantan a principios del siglo XX quedan en las áreas centrales de la ciudad
y que hoy día, como que toda la infraestructura que tenían las industrias se requiere como, se puede disminuir, Claro. ¿ya? Incluso en Europa hay fenómenos mucho más impresionantes, ¿no? Como que las industrias se están llevando a países del tercer mundo y en Europa solamente quedan las oficinas de administración, ¿no? Entonces, por otro lado, también las logísticas de las industrias han dejado muchos terrenos bien localizados, y también, por ejemplo, las antiguas estaciones de ferrocarril, los puertos, los aeropuertos, ¿no? Empiezan a abandonar ciertos sectores que están bastante bien localizados, y todos esos son oportunidades de proyecto. Ahí surge esta regeneración urbana que no tiene que ver necesariamente con atender conjuntos de vivienda social, sino que tiene que ver con observar territorios en el interior de la ciudad que son una oportunidad para regenerar y para producir vivienda integrada, que no sea periférica, que esté bien localizada, que tenga un soporte de ciudad, ¿ya? Bien consolidado, con servicios, con equipamientos, ¿no? Y eso realmente yo creo que abre el debate para, y que yo creo que está abriendo el debate también a nivel ministerial para entrar en otra dimensión que no sea necesariamente la escala barrial, sino que ya empezamos a entender que estamos hablando de escalas urbanas, ¿no? Y que requiere otro tipo de intervenciones, pero nuevamente con estos mismos valores, ¿no? Con la idea de la interescalaridad, la multisectorialidad, la integralidad, ¿no? Que es articular distintos actores, el sector público, el sector privado, bueno, y al mismo tiempo los distintos ministerios, ¿no? ¿Cómo hacer que en este país nuestros ministerios no sean tan sectoriales y que haya mucho más diálogo, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, las gobernaciones vienen a tener una oportunidad bien importante de a lo mejor poder articular el diálogo entre distintos ministerios, ¿no? Eso yo creo que es como algo bien atractivo y que se viene. Pensar las ciudades como son, integrales, completas, y ir a resolver todo lo que implica la dimensión de vivir en un espacio, sobre todo hoy día que estamos mucho más conscientes de favorecer el tiempo, de no gastar tanto tiempo en viajes, en colegio. Ya la ciudad está como una olla a presión, ya no cabemos más. Y tú me preguntabas también por la noción de justicia social, y yo creo que ahí la noción de justicia social que nosotros entendimos en el proyecto es esta idea de poder, de alguna manera, pensar que los territorios son iguales, ¿no? Que en el fondo no tengo que pensar que mi hijo viaja desde Puente Alto hasta Santiago Centro para tener un mejor liceo, sino que dentro de su propio barrio lo puede encontrar, ¿no? De que yo tengo un trabajo a lo mejor en mi propia comuna y ahí también puedo dejar a mi guagua en un jardín infantil que esté cercano a la casa, ¿no? O sea, que tengo transporte, que tengo áreas verdes, ¿no? Que no estoy observando áreas cafés permanentemente, sino que tengo área verde donde puedo salir, donde puedo generar el ocio, el esparcimiento, donde tengo comercio, donde tengo supermercados, donde tengo bancos, donde tengo farmacias, ¿no? Esa idea de ciudad, si pudiera, digamos, acercarse a los distintos territorios, yo creo que es el gran desafío del urbanismo y de la gestión pública. Me quedo con esperanza después de esta conversación, Mónica, porque bueno, espero que se vaya ampliando el diálogo. Me ha encantado porque no es como un sueño así que yo decía, se conversa como en la sobremesa, sino que quienes se dedican a hacer urbanismo, arquitectas como tú, la universidad, los ministerios, están hablando estos temas, así que esperamos que se venga un futuro bien con todo esto que hemos conversado el día de hoy. Así que muy agradecida por esta conversación, Mónica. Bueno, muchas gracias, Rocío, y espero aquí que la investigación, el libro y esta entrevista pueda resonar para efectivamente poder trabajar por mejores ciudades. Esto fue La Hora del Museo,
Un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.